Hola a todos, soy Mauro Mariano, gerente de Nexus Agro. En esta oportunidad quería comentarle que junto al ingeniero Pablo Catani vamos a dar comienzo a un ciclo de micros técnicos donde hablaremos de forrajes conservados y nos sacaremos todas las dudas. Pablo, esta época del año para nosotros es muy importante porque acompañamos a nuestros clientes a relevar su silo. Y la primera pregunta que siempre nos hacen es ¿por qué es importante hacer un análisis de silo? Mauro, gracias por tu consulta. Mira, respecto a por qué analizar, nosotros como primera medida tenemos que conocer los niveles de fibra, proteína y energía que tiene un alimento para de esa manera poder ajustar nuestras dietas de acuerdo al objetivo planteado. O sea, nosotros tenemos un objetivo planteado y de acuerdo a cómo está nuestro alimento, sabremos cuál es la diferencia, cuál es ese gap, para ver si tenemos que aportar algún ingrediente más a este tipo de silo. Y por otra parte, tiene que ver con una retroalimentación de nuestro sistema. Nosotros hacemos silo, analizamos, comparamos el objetivo logrado con el objetivo propuesto y podemos de esa manera plantear actividades o procesos para mejorar nuestros niveles de confección y alcanzar el objetivo que nos planteamos en un momento, y ese sistema se va retroalimentando y es un proceso de mejora continua. Si no lo medimos, nosotros no podemos retroalimentar nuestro proceso, y esa es la importancia de tomar o de hacer análisis del silaje que hemos confeccionado. Otra pregunta que habitualmente nos hacen es ¿cada cuánto tienen que hacer ese análisis? La frecuencia te lo va a dar la necesidad de mayor información, pero yo les diría que para parametrizarlo de alguna manera, hagamos una cuestión. Tenemos la información nutricional de material base, en este caso maíz cultivo. Cuando nosotros analizamos el silaje, vemos la diferencia de calidad entre maíz cultivo y maíz ensilado. Ahí es una pérdida en el proceso de ensilaje. Después, si hacemos un análisis, un tercer análisis o segundo de acuerdo a muestra, porque el material original ya lo teníamos, vamos a ver cuánto perdimos desde que lo desensilamos hasta que los dimos de comer. Y ahí podemos identificar si la pérdida estuvo entre el maíz cultivo y el ensilado o desde el ensilado y el suministro. Por eso, cuando arrancamos con el proceso, siempre me gusta hacer dos análisis. Uno posterior al ensilado y otro antes de darlo de comer a nuestros animales. Un punto a tener en cuenta es tomar muestras desde la superficie del silo hasta el primer metro, o por lo menos hasta los primeros 60 centímetros, que es donde más se pierde, y después de los 60 centímetros hacia abajo, para poder identificar cuál es la capa de transición que tenemos desde la superficie hasta el corazón del silo. Pablo, vamos a invitar a Fernando Pacap para que nos cuente cómo tomar una muestra de silo. Tomar muestras de un silo bolsa no es una tarea complicada, solamente hay que tener en cuenta unos tips muy sencillos. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que vamos a tomar muestras y muestras de las bolsas que se correspondan a un mismo lote. Una vez que las tenemos identificadas, vamos a hacer una incisión en cada una de ellas con un cuchillo bien afilado o con un cúter. Vamos a descartar los primeros centímetros de material que están en contacto con el plástico y vamos a tomar las muestras en profundidad. Con eso vamos a obtener varias submuestras de varias bolsas. Esas submuestras las vamos a mezclar en una misma bolsa y vamos a descartar el material hasta llegar a aproximadamente 1 kilo o medio kilo, dependiendo de lo que nos pida el laboratorio. Vamos a extraerle la mayor cantidad de aire posible a esa bolsa, la vamos a encintar y la vamos a rotular con un número y vamos a completar en una planilla los datos de esa muestra. Vamos a colocar el número, vamos a colocar a qué cultivo corresponde, si está inoculado, si tiene cracker, el establecimiento, la fecha de confección y todos los datos que correspondan a la muestra. La vamos a refrigerar y la vamos a enviar lo antes posible al laboratorio para que no se altere y que el resultado final de ese análisis se corresponda con el silo que tenemos guardado. Una vez que enviamos las muestras al laboratorio y tenemos los resultados, ¿cómo lo tenemos que interpretar? Mauro, respecto a cómo interpretar análisis o qué parámetros pedir en el análisis, yo dividiría si es pastura o si es maíz. En el caso que sea un silaje de pasturas, lo que yo pido es FDA,
para saber o poder parametrizar digestibilidad, FDN para estimar consumo, proteína, por supuesto, porque fue el objetivo de hacer un silaje de pastura. Pido nitrógeno amoniacal sobre nitrógeno total para saber cuánto del nitrógeno proteico pasó a nitrógeno amoniacal, que eso generalmente es fruto de una mala fermentación o de un calentamiento del silo. Y el otro punto es cenizas, para saber cuánto contaminamos el forraje con tierra al momento de la confección del silo y de esa manera saber que todo lo que excedamos de un 3.5% de cenizas hacia arriba lo hemos aportado con el proceso y por supuesto lo tenemos que manejar. En el caso que estemos trabajando con un material energético, sea silo de maíz o silo de sorgo, nosotros lo que vamos a ver también es FDN para estimar consumo, FDA para estimar digestibilidad y de ahí energía. Probablemente podemos pedir un análisis de almidón para saber cuánta energía tenemos disponible nosotros para energía metabólica, para producción. Podemos hacer cenizas en el caso de que tengamos riesgo de que ese material haya estado cerca de un camino y sea un cultivo muy sucio. Y lo que es fundamental, que eso no te lo da el análisis, es hacer una estimación del partido de grano, que eso se hace de una manera física. ¿Para qué? Porque mucho de la energía que me puede aportar el análisis a través del almidón del grano, en donde se muele la muestra, si el grano no está partido, no se va a expresar en la dieta. Entonces, hacer una estimación o un análisis del grado de partido de grano es fundamental para saber cuál es la energía útil que vamos a tener nosotros a nivel ruminal. Fernando, muchísimas gracias por tu participación, fuiste clarísimo. Y bueno, Pablo, este es el comienzo de una serie de ciclos en donde seguiremos preguntándote y charlando sobre forraje conservado. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Pemix, el inoculante para forraje más usado del país. Pemix asegura una buena fermentación en tu silo. Pemix, un producto Nexus Agro.